Eje 39. Historias astrológicas. Un podcast donde aprenderás astrología viva a través de historias reales. ¿Nos acompañás en este viaje? Te esperamos. Hola a todos. Bueno, hoy inauguramos nuestro segundo episodio y tenemos como invitada hoy una amiga, una persona muy especial que se llama María José. ¿Cómo estás, María José? Muy emocionada, encantada. Estamos muy felices de tenerla a María José como nuestra primera invitada para hacer la inauguración del podcast y nos gustaría que nos contaras un poco de ti, en tus palabras, cómo te defines, un poquito nada más. Muy bien. Bueno, pues es complicado definirse, ¿no? Porque hay como muchos, a uno le piden definirse y uno sabe por dónde empezar, si por lo físico, por lo emocional, por lo profesional. Voy a empezar un poco más conservadoramente. Bueno, pues nada, soy una mujer de 50 años, nací en España y vivo en España, en las Islas Canarias. Y bueno, pues soy la segunda de tres hermanos, una familia de origen andaluz, afincada en Madrid. Y bueno, apasionada por la escritura, la literatura y el periodismo, pues estudié periodismo y después de algunos años de ejercerlo me dejé seducir de manera absolutamente casual por el mundo de lo social y me dedico bueno, pues a gestionar la comunicación de entidades sociales, entidades del tercer sector. ¿Cómo me defino también? Pues bueno, soy una persona muy apasionada de los viajes, pero el viaje, como digo yo, como como viajera, descubridora de otras culturas, más que como turista. Me encanta conocer al otro en su contexto y otras maneras de vivir y de ver la vida y aprender de ello. Y bueno, pues enamorada de la naturaleza, de la música, de la literatura, de mis amigos y en general de la vida. Hay aspectos también oscuros, no todo es súper happy, pero más o menos eso, ahí estoy, en esas estoy. ¡Wow! Increíble. Fantástico, porque ahora lo vamos a ver en tu carta natal, Sí. que es muy general, como suele pasar. Empiezo a compartir, Mm, Carol. Dale. Ahora quiero que las personas recuerden lo que dijiste, porque muchos aspectos de la carta hablan precisamente de eso, ¿no? ¿Se ve, Entonces, Carol? wow. Perdón, ¿eh? Sí, Que... se ve, Ah, perfecto. perdí. Bueno, estamos viendo la carta de María José. Vamos a hablar específicamente de tres aspectos, que es el sol, la luna y el ascendente. Como podemos ver, bueno, para los que escuchan también, María José tiene un sol en Libra en la casa 10 con un stellium, que en astrología stellium es cuando tienes planetas muy cerquita que acompañan esa energía. Y Es como aparte mucha de tener energía ahí sí, acumulada. acumulada. Y aparte de tener el Sol en Libra, tiene también a Venus en Libra, a Marte en Libra y a Urano. O sea que es un combo potente, libriano. Sí, puedo decir, el sol en Libra, digamos, como explicamos en el primer episodio, el sol es qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué quiero yo? Entonces, ¿qué quiere un sol en Libra? Bueno, un sol en Libra quiere primero relacionarse con el otro. El otro para Libra es más importante, así como el signo opuesto a Libra es Aries, que está aquí abajo, que es la primera persona, el yo soy. Libra es el yo soy con otro, ¿no? Entonces, además de esto, de esta importancia, y Libra que, digamos que el icono de este signo está representado por una balanza, y entonces tiene que ver mucho con este equilibrio, ¿no? Entre el yo y el otro. Es la base de las relaciones humanas y también, entonces, que tiene que ver con esto del equilibrio, la búsqueda de la armonía. em, Tiene que ver también con la búsqueda de la belleza, la búsqueda de la justicia. Sabes que cómo se representa la justicia justamente también es con la balanza, ¿no? Porque es el equilibrio de todas las cosas. Entonces,
Es muy importante esto que decías, ¿no? Que te gustaba, que eras una apasionada de las letras, de las artes. Bueno, justamente Libra es el signo de las artes. Y bueno, después con todo ese combo, digamos, lo que hace es como si fuera este sol que yo quiero en Libra, que todo, quiero todo esto y me identifico además con todo lo que nombramos. El Venus y el Marte es como que le dan más poder, ¿no? Es como intensifican todo esto. Y el Urano, ahí que tiene que ver, que es un planeta un poco así revolucionario, no sé si te suena, veo tu carita ahí que se, como que, ¿no? Lo que hace es transformar toda esa energía libriana que dijimos y es como que la sacude un poquito. Entonces, por momentos soy como muy libriana y por momentos, bueno, me voy de de esa armonía, ¿no? Puede ser. Entonces, y tiene que ver esto también con muchos ideales, con hacer cosas relacionadas al bien para la humanidad. También tiene un aspecto así a veces un poco como cómo resuelvo las cosas es me escapo, me voy, ¿no? En algún caso me voy de viaje, pero bueno, ya explicaremos por otras cosas. Pero bueno, le da como otra sintonía. Quiero decir, por eso decimos que no es que todos los que tienen soles en Libra son iguales, sino que depende de la carta. Tú tienes como un montón de planetas y además tienes a Plutón, bueno, aquí también en Libra, que es en la parte profesional. Bueno, ahora no vamos a profundizar, Sí. pero quiero decir que tienes mucha energía Ujú. liviana. Sí, en tu caso hay mucho énfasis en las relaciones con el otro, como un tema que se va a ver en tu vida reflejado siempre y aparte como lo dijo Laura, es un eje, ¿no? Que trabaja junto, no solamente es Libro las relaciones, sino también viene Aries, es también trabajando tu parte de individualidad, también habla mucho con otros aspectos que no mencionamos de todo lo que traes aprendido desde tu cuna, de tus raíces y cómo puedes hacer la diferencia en las relaciones sin seguir los mismos patrones que aprendiste en tu familia, por ejemplo, ¿no? Hacer las cosas a tu manera, de manera original, porque como tienes a Venus y a Marte, haces las cosas librianamente, así como quieres ser imparcial, con armonía, pero y también las cosas bonitas, de una manera bonita. Entonces es muy lindo ese stellium y el Urano le da esa parte original, que lo haces a tu manera, como te sale, Yo creo que hay una básicamente. parte rebelde, María José, Exacto. y además Mucho. todo ese stellium que está en esta zona, en la parte alta de la carta, es la parte profesional, o sea que nos imaginamos que toda la parte profesional en la vida de María José es muy importante. Eh, ¿Querés Y hablar un la poquito parte de salud? pública también, es como Sí, la parte sintiéndote pública, más. claro, la imagen, el estatus Sí, público. sí, bueno, yo la verdad es que me he dedicado casi siempre a comunicar, o sea, ya sea desde el periodismo o ahora desde hace muchísimos años, desde hace 25 años trabajo, o sea, soy la cara pública de las entidades, ¿no? Y soy un poco también la que conecta, como yo siempre digo, que mi fuerte es por lo menos así me vendo en las entrevistas, mi fuerte es el toque humano, ¿no? Es decir, ponerle nombre y apellidos a entidades que están manejando un dinero público para hacer, se supone que el bien, por simplificarlo de alguna manera. Y pues yo soy esa parte que cuenta cómo lo hacemos, ¿no? Y sobre todo en quién repercute o a quién beneficia. Al final también es una manera, es que me gusta mucho lo que dijeron porque es verdad, o sea, es una manera de contar las cosas muy bonito, pero bonito no en el sentido solo estético, que también yo estoy creando contenido todo el día y a mí el mundo también de las redes sociales me ha permitido eso, ser muy creativa, cosa que yo nunca me había permitido hasta que realmente creí que me creía a mí misma que sí que podía serlo, ¿no? Entonces es una manera también de transmitir, de conectar emociones, ¿no? De que la gente que nos lee y que nos sigue se conecte emocionalmente con lo que hacemos, porque detrás de lo que hacemos hay personas, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, es impresionante cuando las escuchaba porque yo, o sea, sigo en mi vida personal con ese gusto y esa búsqueda, ¿no? De entender cada vez mejor cómo relacionarme con los demás desde mi propia construcción, pero también resulta que en el trabajo hago un poco lo mismo. Al final estoy conectando personas y estoy conectando emociones y estoy conectando y estoy comunicando, ¿no? Entonces, bueno, yo he deambulado mucho a nivel laboral. Me he dejado llevar mucho por lo que se me ofrecía. Fue una época, cuando era más joven, era una época en la que encontrar trabajo era muy fácil, mucho más que ahora. Y yo me fui dejando que la vida me propusiera. Y al final siempre
cuando yo intentaba salirme de ese camino, me volvía a reconducir hacia lo que he hecho. Lo que he hecho siempre, que es contar historias, ¿no? Y es contar historias y es intentar entender el, la, la, la naturaleza humana para transmitirlo, ¿no? Entonces, al final sucumbí, he sucumbido a muchas cosas en la vida y sucumbí a decir, bueno, realmente lo que se me da bien es contar historias, ¿no? Pero contar historias con contenido humano para conectar. Y a eso es a lo que me dedico, básicamente. Entonces, no tengo mucho ego profesional en el sentido de que no he querido escalar nada a nivel jerárquico, o sea, en eso también ha sido como un diálogo muy serio conmigo misma, en el sentido de decir, no me interesa aceptar responsabilidades, nunca he sido jefa, tengo 50 años y no he sido, nunca he coordinado nada, ni he mm, dirigido nada, soy muy feliz yendo a mi aire con la El mínima Urano es tremendo. con la mínima supervisión posible y el mínimo, la mínima dirección posible. Vieron esto que está contando María José, que tiene que ver mucho, porque por un lado ella tiene en el medio cielo, digamos que sería la parte como que representa la profesión, tiene a un Plutón, que es una figura de muchísimo poder. O sea que inconscientemente hay una figura de poder en vos, y de hecho lo que contabas que sos la cara de las organizaciones, ¿no? Pero como está en Libra, es como una imagen así como más tranquila, pero sí que hay como poder. Y por otro lado, miren qué fuerte, ¿no? Estos transpersonales, porque el Urano que está al lado del Sol, además de, bueno, de Venus y Marte, pero este Urano es lo que ella cuenta, ¿no? Yo quiero ir a mi aire, quiero la libertad, esto es muy uraniano, y después lo que contabas, que te iba muy bien el tema de las tecnologías y las redes sociales, eso también es Urano, ¿no? Entonces, bueno, ahí como para que todo lo que sea tecnología, todo lo que sea innovación, siempre en tu vida va a formar parte de tu interés, ¿no? Y ahora, si querés, Caro, pasamos un poquito a la Luna, Dale. eh, que la Bueno, Luna, y también decir de que por más de que no busques posiciones de poder, la gente te ve así. La claro, te gente ve te ve así. como una líder para seguir, entonces es algo que tal vez no lo buscas, pero ahí está. Sí, Entonces, lo sé. deberías. Líderes de grupos, ¿no? Porque Claro, sí, tal vez totalmente. no eres esa líder que quiere el poder para ti solamente, Sí. sino que lo puedes compartir con todos y está muy lindo. Bueno, ahora Incluso vamos a para hablar proyectos, sí, ultra, altruistas, ¿no? Como el de la exactamente. Casa 11. Y bueno, algo en tu carta que nos llamó mucho la atención también es que tienes la luna en Sagitario, en la casa 12 acompañada de Neptuno en Sagitario y el nodo norte en Sagitario. También el ascendente en Sagitario, ¿no? Pero eso hablamos después. Entonces, eso habla de, la casa 12 habla del inconsciente, pero de un inconsciente de una libertad emocional, como que quieres sentirte libre para soñar, porque también, y también el arquetipo de Neptuno es de la ayuda al necesitado. Entonces, todo lo que nos contaste que trabajas para ayudar a otras personas es exactamente eso, como tu luna necesita expandirse, ayudando, viajando, todo lo que nos contaste que te gusta viajar, pero viajar para conocer al otro, no para hacerte selfies, sino para ir allá y ver a las problemáticas de algún lugar, para hablar con las personas del lugar, eso es parte también de tu misión, ¿no? Como que eso nutre tu luna, eso te hace sentir muy bien. Algo que vemos mucho en las lunas de 12 es que por más de que tienes esa parte social, necesitas recargarte un poco en la soledad, tal vez en cosas más, meditar o cosas más espirituales, es súper importante porque eso es lo que te da la energía después para darle a los otros. Pero es una luna que aparte, bueno, no queremos ahondar en más aspectos, pero es una luna regida por un Júpiter que está en la casa de la comunicación y es exactamente lo que vos estudiaste. Entonces, si yo veo tu carta así sin conocerte, digo, bueno, ella es una profesora o alguien que le gusta enseñar, hablar, exactamente lo que estudiaste. Entonces, es muy increíble Sí. como todos los arquetipos se conectan. Es curiosísimo porque mi profesión complementaria es la docencia. He trabajado siempre como docente a la vez que como periodista comunicadora y lo hago intermitentemente o paralelamente, sí, ambas cosas. Y de hecho de la docencia he huido siempre y al final he vuelto, o sea, la vida me lleva ahí también una y otra vez. Así que otra cosa a la que sucumbí y claudiqué. Increíble.
Sí, Y sí, bueno, ¿quieres hablar ascendente del... cuando, por ejemplo, yo a la María José la conocía, bueno, la conozco hace un tiempo, y tenía esta visión de ella como nómada y viajera, ¿no? Pero no conocía tu carta, y cuando vi tu carta dije, claro, ¿cómo no va a viajar esta mujer, ¿no? Con tanto Sagitario, que es la búsqueda del conocimiento, es la búsqueda de la verdad, que eso también va muy de la mano con Libra, ¿no? Esto de la búsqueda de la verdad. Y entonces el ascendente, digamos que Carol habló de la luna, Neptuno y Nodo en Sagitario, pero también es el ascendente, tenés en Sagitario, o sea, tenés como, tu carta es como que tiene dos puntos así de energía muy, muy fuertes. eh, y entonces el ascendente es lo que yo tengo que aprender y también cómo me ven los demás. Creo que en un momento nos dijiste que te veían los demás como esta cosa como muy de persona que no tenía plan, que fluía, ¿no? Como un poco Sagitario es el buen rollista, digamos, ¿no? La persona repositiva que todo el mundo, bueno, que trae como la alegría, ¿no? Allá donde vaya. Y entonces el aprendizaje, por un lado, tiene que ver con eso de búsqueda de sentido de la vida, ¿no? Todo el tiempo la búsqueda de las culturas, es como un poco bajo, no soy tan orgullosa de mí misma, sino como que aprendo en el descubrimiento de otras culturas y en la expansión. Entonces ahí funciona, este punto funciona como que lo que yo necesito y lo que necesito aprender van un poco de la mano. Entonces a veces se confunde porque, por ejemplo, lo que tiene la luna, en lo malo, digamos, de la luna en Sagitario es que a veces cuando tengo un problema, porque la luna, me voy a la luna cuando tengo un problema. Entonces cuando yo, por ejemplo, en tu caso, empiezo a viajar demasiado, 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 hay algo que no quiero ver, ¿no? Entonces hay algo de las lunas en Sagitario que son un poco negadoras, no, está todo bien, está todo fantástico, y en el fondo ni uno mismo, viste, quiere darse cuenta de lo que es como, bueno, todas las lunas tienen su cosita, pero estamos comentando esto. Y el ascendente entonces en Sagitario tiene que ver un poco también con eso, con aprender, bueno, dónde están los límites, que igual soy demasiado positiva, a veces igual estoy siendo demasiado positiva y me voy a los excesos. Excesos en todos los sentidos. Excesos es, bueno, igual no quiero trabajar y entonces o me tomo 3 años sabáticos en lugar de uno, ¿no? Como esta cosa de la exageración. Entonces, ¿cómo manejo los límites? De alguna manera tiene que ver esto el ascendente. Pero bueno, es difícil diferenciar porque tengo tanto muy cerquita de la luna, que es lo que necesito, y después lo que tengo que aprender. Entonces, bueno, a veces se confunde un poco eso. Igual lo lindo que tiene el ascendente en Sagitario es que obviamente con los años, por más de que tú no quieras, lo mismo que dijiste, no estás buscando posiciones de poder, las personas se ven inspiradas por ti. Eres como un role model que siguen y como que dicen, ah, yo quiero ser como ella, yo quiero comunicar como ella es una buena profesora y como que en cierto modo vas a conseguir discípulos, gente que copie lo que haces, lo que enseñas y yo creo que ya está pasando porque es justamente en lo que trabajas, entonces, así no lo quieras, van a seguir tu camino y lo que haces muy, muy de cerca, ¿no? Como aprendiendo de ti, y así no lo quieras. Claro, es muy importante lo que ella dice, ¿no? Porque acá hay, bueno, igual me voy un poquito, pero este Júpiter que está en la casa 3, que es la manera como yo me comunico también y lo que digo, pero va como un poquito de la mano con Mercurio, que es el planeta de la comunicación. Entonces, como que todo lo que tú dices es muy escuchado por los demás, ¿no? Es como, son cosas profundas además, son cosas que tienen como mucha inspiración. Entonces creo que tu labor en aquello que hagas tiene esta función que decía Carol, ¿no? Como muy inspirador y Júpiter también tiene esto de, como es el arquetipo del gurú, del maestro. Por eso te decíamos todas estas cositas. El maestro Sí. buena onda. El maestro re buena onda. Sí. No sé si aparece por ahí en algún lado. A mí siempre me ha faltado creérmelo. O sea, si de alguna manera he servido de ejemplo, yo jamás ni lo he pretendido, ni lo he buscado, ni es más, ni me lo creo. Y a veces, y es más, hasta cuando me lo dicen, desconfío. O sea, es algo que yo siempre he pensado. O sea, encontrar esa valía o esa capacidad, esa luz, ¿no? O sea, esa luz que igual ven los demás, que no la he visto tanto a nivel laboral, porque yo no siempre he tenido una autoestima laboral grande, pero me ha Mm. pasado más a nivel personal con, bueno, pues eso, gente que admira en general pues mi energía o mi libertad como dicen en Colombia, mi vale huevismo, o sea, me vale huevo todo, absolutamente todo, me da exactamente igual todo. Ahora ya, bueno, pues con la edad uno ya va un poco siendo más, como digo yo, más coherente y más consciente, más consecuente, pero en general me ha importado todo un pimiento, o sea, he seguido la senda de lo que
me ha ido un poco dando la gana. En esa línea que decías tú de me tomo 3 años sabáticos, me los he tomado, sí, o sea, con todas las consecuencias. Adiviné. Yo te mando. De hecho, yo he dejado trabajos y me ha importado si eran fijos, si me pagaban bien, si eran súper reconocidos. Yo he visto algo que iba en contra de mis valores y lo he dejado y me ha dado un poco igual. Entonces, también me ha faltado siempre eso, o sea, tener creer que sí que sí, que igual lo que yo soy o lo que yo digo, pues a lo mejor puede ayudar, ¿no? O sea, lo hago totalmente, de manera totalmente natural y la inmensa mayoría de las veces ni me lo creo, ¿no? O sea, me cuesta. Bueno, sí, o digamos que lo que nos contabas, esto de, ¿no? De que no te lo crees, se ve en tu carta, pero me parece que no sé si lo vamos a mencionar así, porque me parece que es bastante íntimo. Claro. Entonces, pero sí, sí, me parece Puede que... ser también en la carta, bueno, tenemos 4 elementos y en tu Ah, carta hay esto, muy lo iba a poca decir y se me tierra. fue. Sí, eso. Entonces puede ser también por el hecho de que tienes poca tierra, entonces como que tienes mucho aire, ideas locas y mucho Mucho fuego, fuego, te aire y mandas fuego. a hacer cosas, pero en algún momento falta un poco de estructura, de base, que no está mal y bien, pero obviamente son procesos que con los años estás aprendiendo y eso va también de la mano de tu autoestima, de tu seguridad, porque hay una parte de la carta que habla de eso y de lo que crees en vos misma, tus recursos propios. Entonces, eso toma un tiempo y eso lo estás haciendo ahora con los Sí, con años, los años, estás... totalmente. Sí, no quiere decir que nunca lo logres, pero sí que igual requiere más tiempo que otras personas. Exacto. Lo bonito que son Claro. las cartas, ¿no? Que no es que algo es imposible, sino que tal vez nos lleva más tiempo. Eso un poco. Pero sí o sí eres un role model, la gente sigue tu filosofía de vida, así no te des cuenta, es como las personas te ven, como dicen, ah, mira, quiero ser igual que ella, viajar por el mundo y seguir ese camino que estás haciendo. Continuamos con Sí, los eventos. sí. Después le pedimos a María José que nos contaran dos eventos de su vida, para que veamos cómo funcionan, o sea, así como la carta es estática porque es la foto del cielo cuando en el momento que nosotros nacemos. Después hay varias técnicas que nos cuentan de cómo evoluciona esa carta natal, ¿no? Y una de ellas son los tránsitos, que es como donde más se ve, digamos. Y entonces, uno de los eventos que nos contó María José, ahora nos contará un poquito ella, pero bueno, fue un tema con tu mamá, ¿no? Contanos un poquito. Sí, bueno, sin entrar así en pormenores y para no extenderme, porque daría para muchas sesiones y más de psicólogo que otra cosa. Bueno, yo crecí en una familia bastante disfuncional, muy desestructurada, una situación generalizada de maltrato. Maltrato por parte de mi mamá, de mi madre y mucha indiferencia y ausencia física y emocional por parte de mi padre. Entonces, bueno, pues básicamente crecimos, los 3 hermanos crecimos un poco como pudimos. Nos organizábamos en todos los sentidos, a nivel físico, logístico y sobre todo emocional. Nos organizamos como buenamente podíamos porque el ambiente era muy inestable y muy loco, sin patrones de ningún tipo y sin ningún referente. Entonces, bueno, hay por medio también, digamos, una situación de salud mental bastante importante por parte de mi madre y, bueno, una persona que eh, en determinado momento de la vida pues decide desprenderse de todos sus familiares y, bueno, pues básicamente un día llegué a casa y ya no pude volver a entrar, ¿no? En una crisis psicótica, pues ella decidió que yo ya no era bienvenida en casa. Estoy súper resumiendo y nada, pues me vi de la noche a la mañana en la calle y lo que a priori fue un episodio que fue traumático, evidentemente, pues yo lo viví al cabo de muy poco tiempo como una liberación, porque realmente la situación que se vivía en casa era muy complicada
Y mi hermana se había ido de casa previamente con 16 años, yo nunca había dado el paso porque viendo el ejemplo de ella, ya tuvo que dejar de estudiar, nunca tuvo una carrera, siempre se arrepintió porque le tocó pues ponerse a trabajar y buscarse la vida. Yo siempre fui como consciente de que por muy mal que estuviera en casa, yo quería estudiar mi carrera y no quería desestabilizarme tanto como para encontrarme en la misma situación que mi hermana. Entonces aguanté, aguanté, aguanté. Cuando ya fue que la situación me vino dada como tantas otras cosas, pues lo viví como una liberación. Fue realmente el afianzarme en mi yo o empezar ese proceso que fue muy largo y sigue todavía y ha sido muy doloroso y muy duro, de desestructurarme, es decir, desaprender todo lo que los códigos bastante tóxicos que había aprendido en casa a nivel de relaciones, a nivel de relacionarme con los demás, conmigo misma, con mis propios hermanos, con la familia, pues fue como cuando le quitas el corcho a una botella y ¡pum! ¿No? De repente me vi libre en todos los sentidos para empezar a ser yo con una mochila tremenda, pero yo, ¿no? Entonces, pues fue una de las mejores cosas que pudo haber hecho mi madre, que es echarme de casa, sinceramente. Wow. Y fue como el inicio realmente de mi vida. Fue el inicio de escoger con quién quería estar, cuándo quería estar, de escuchar lo que quería escuchar y de dejarme influir por lo que quería, por quién y por qué quería dejarme influir, ¿no? Entonces, fue muy doloroso, fue muy complicado, sigo aprendiendo, sigo en el proceso de entender quién soy y quién soy en la vida que me ha tocado, pero fue un episodio a la larga muy revelador. Mm. Es muy interesante lo que nos cuentas porque obviamente queríamos hacer este podcast para explicar. Normalmente cuando estudias astrología ves casos, pero no sabes cómo la persona lo sintió, ¿no? Y un evento así, las personas lo podrían sentir como con tristeza o otras como tú lo podrían sentir como, wow, qué libertad, por fin estoy libre, puedo comenzar. Entonces es muy importante ver cómo para cada persona es diferente, un mismo suceso puede ser tomado de diferente manera. Y bueno, y en astrología lo primero que vemos son los planetas que duran más tiempo, que son los planetas tipo Plutón, Neptuno, Urano, que marcan ciclos en la vida de aprendizaje. Y en tu carta en este momento que te pasó eso con tu madre, podemos ver un gran momento de transformación profunda, o sea, como que eso partió tu vida en dos. Y si bien fue un tema doloroso, es como que te ayudó, ¿no? Todo lo que tienes ahora, la persona que eres ahora, es gracias a eso. Sin contar, bueno, otros tránsitos para, bueno, las personas que nos están escuchando. Tenías también a Neptuno y a Claro. Urano en oposición a tu Saturno, entonces todo lo que era tu estructura, toda tu familia, que te ponía orden, es como que estaba en conflicto, ¿no? Perdiste el piso, por así decirlo. Pero todo eso te confrontó y te ayudó y te hizo la mujer que eres ahora. Entonces es muy interesante ver eso. También estabas con Saturno, cuadratura a tu luna, que representa a la madre, representa el hogar. Entonces como y bueno, hay algo que no mencionamos anteriormente, tú tienes en tu casa 4 que es de la familia, tienes a Quirón, que es un asteroide que habla de la herida. Entonces ya sí o sí viendo tu carta, uno sabe que viene, hay un dolor en la familia, un dolor, un abandono, y que puede también venir hasta de otras generaciones, y que obviamente por eso sentiste un descanso de salir de todo eso. Con la energía que tienes, era como que, wow, soy libre, por fin. No, sí, gracias por compartir este evento así tan impactante, ¿no? Sí, y en este momento veíamos que tu carta, bueno, la carta natales siempre hay como unas, le llamamos configuraciones, los astrólogos, pero serían como circuitos. Y entonces, lo que contó Carol, que hay como un quirón que está en la casa 4 que tiene que ver como no me sentí validada por mi familia y todo esto que contaste, yo lo digo muy suave, pero bueno, tú ya sabes. Y esto está como confrontado con lo que yo soy. Entonces es como, no, nunca me vieron, mi familia nunca me vio. Y después hacen como un triangulito que se llama T cuadrada, no importa, es algo muy técnico, pero la solución de este problema está en Saturno.
Y es el planeta que en ese momento estaba asediado por Neptuno, Urano, con los transpersonales que contaba Carol, que Urano es cuando algo pasa repentinamente, como lo que contaste vos. Y después también el Plutón, que es el planeta de la gran transformación, te estaba haciendo un trígono, o sea, estaba a favor tuyo. Y es lo que contaste tal cual las palabras. Por eso no nos deja de sorprender la astrología, porque es tal cual en tus palabras se ve el tránsito, ¿no? Fue realmente una Increíble. liberación y una gran transformación. Y lo que decía Carol es la persona que sos ahora, porque Saturno en Cáncer es yo me construyo mi familia adentro. Entonces, para vos este planeta es como súper, súper importante y ese construir la familia, que a veces son golpes duros y que después lleva tiempo reconstruirlo, en tu caso es un punto de un gran camino, digamos. Así que nada, eso. Muchas gracias por compartirlo. Ah, y otro tema, así como para los que estudian astrología, que ella contó que tu mamá, bueno, que vos contaste que tu mamá tenía problemas psicológicos. Muchas veces, no quiere decir siempre, pero como ahora ella lo trajo aquí, la luna Neptuno a veces puede traer este tipo de situaciones, porque la luna, además de hablar del mundo emocional, además de es lo que yo necesito, y además de la niña interna, tiene que haber es como la percepción que yo tengo de mi mamá, que es lo que yo, cómo recibí ese amor primigenio. Y al estar al lado de Neptuno, a veces lo que nos habla es el tipo de mamá que tuvimos, ¿no? Tal vez tus hermanos tienen otras lunas y es la percepción diferente de la mamá, aunque sea la misma persona. Por eso en astrología es como la percepción que nosotros tenemos del mundo, ¿no? Y de las personas que nos acompañan. Así que gracias, María José. Pasamos al otro, Carol. Dale. El segundo evento, me parece que fue te viste a ir a Colombia, ¿no? ¿Podrías contarnos más o menos cómo fue las circunstancias del viaje? Mm. Sí, bueno, pues una vez que me independizaron, yo pasé como más o menos sí, unos 6 años trabajando de profesión, llevando una vida desde fuera muy estable, si me apuran, pues exitosa, trabajaba en un diario económico con mucha relevancia, trabajaba en bolsa, inversión, bueno, pues lo que se espera a lo mejor de una persona eh, normal, entre comillas, ¿no? Pero a mí, yo he tenido siempre como esa pulsión, ¿no? Por expandir mi mundo, mi frontera, mi conocimiento. O sea, y yo seguía teniendo un deseo de conocer otras culturas, de viajar, un poco de huir también, ¿no? Ustedes lo mencionaron antes y es totalmente cierto. O sea, yo he concluido con el tiempo que ese primer viaje mío grande o ese cambio mío de residencia y de mundo fue una huida que se convirtió en un encuentro finalmente, ¿no? Eh, pero sí, sí, yo quería salir de todo. O sea, siempre tuve también la espinita de que mis padres no me permitieron hacer un Erasmus, que era lo que hacía todo el mundo, y tener esa experiencia. Y yo dije, pues es que a mí ya nadie me frena. Entonces, casualmente, porque todo fue una casualidad, un día que no fui a trabajar, me vio a través del cristal de una cafetería un compañero que a su vez había quedado con otra compañera que se iba a Venezuela y entonces él averigüé, le pregunté inmediatamente con qué organización, con qué programa, con qué... Y yo hice exactamente lo mismo que hizo ella y en cuestión de un año pues me ofrecieron lo que fue mi primer voluntariado social en Colombia. Eso me permitió también, antes de irme, dejar mi trabajo en el periódico y entrar en la primera ONG en la que yo trabajé. Entonces fue como un cambio de paradigma, no solo vital, sino también laboral. Al final en mí todo está mezclado, es decir, yo no entiendo lo laboral por un lado y lo personal por otro. O sea, mi trabajo es una extensión de mi necesidad o de mi gusto o de mi pulsión, por así decirlo, por estar y entender el mundo, ¿no? Y devolver lo que yo procuro entender de quién soy y para qué estoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues dejé el periódico,
para horror de mis hermanos y mis amistades y mis compañeros y mis jefes, y me embarqué en un voluntariado que iba a ser de 1 año y duró 8. Me casé con un compañero de trabajo colombiano, me instalé en Colombia, amé profundamente y sigo amando a la cultura colombiana, aprendí muchísimo de la vida, trabajé con población indígena, estudié el conflicto, lo viví, lo sufrí. Entre medias pude viajar a otros países, empecé a trabajar en cooperación, me especialicé un poco en países en post-conflicto, y descubrí mi vocación social, prácticamente. O sea, descubrí, no sé si algo que ya estaba ahí y que terminó de salir, de modo que desde el año 2000, que fue cuando me fui a Colombia, llevo 25 años trabajando solo en sector social, nunca he trabajado en el sector privado, no me interesa vender lavadoras tampoco, y no me veo trabajando en otra cosa, aunque todos los días critico al sector y veo lo mal que se hacen las cosas y lo bien que se podrían hacer, pero yo ahí sigo. Y bueno, pues fue descubrir el primer amor también, descubrir la amistad de manera muy profunda, aunque yo ya había construido unas redes de amistad que todavía me duran. Eh, pero fue, bueno, fue un aprendizaje, fue volver a nacer de alguna manera, ¿no? Fue un renacer también, ¿no? Y es algo que yo siempre lo he dicho, los mejores años de mi vida yo los pasé allí, y conservo muy buenas amistades y un amor profundo por la cultura colombiana y cualquier otra que la que haya vivido después, que me ha dado muchísimo. Wow, increíble. Bueno, Claro. todo esto queremos contarles que nosotros teníamos una idea del evento, como un viaje o algo así, pero no sabíamos los detalles, ¿no? Entonces, el momento que ella nos está contando, María José nos está contando los detalles, es como que quedamos más sorprendidas porque es exactamente lo que nosotros teníamos de teoría. Y siempre que ves los tránsitos, empezamos a ver Plutón, que es el planeta que es más lento, entonces hace procesos de 2, 3 años. Y justamente en ese momento, el Plutón estaba sobre tu nodo, que el nodo en astrología representa las relaciones. Dijiste que conociste a alguien, pero también habla de la misión, una misión de alma. O el Entonces, como destino que a veces, el ¿no? Se llama como, destino. era tu Claro, entonces destino ir como que ahí. era tu destino ir y aparte está en la casa 12 y eso que dijiste que estabas ayudando a gente que lo necesitaba, a la gente que ni el mismo Colombia la gente le importa, o fuiste allá y ayudaste a un conflicto en donde más te necesitaban. Entonces estabas cumpliendo ese destino, ese proceso, esa evolución de alma, por así decirlo. Y de paso también conociste a una persona, porque el nodo también se lo relaciona con las relaciones amorosas. Entonces es muy, muy increíble. También hay un aspecto con Júpiter, entonces también cambió la forma en que vos ves al mundo, tu filosofía de vida. ¿Y qué más estaba haciendo en ese momento? Neptuno también Fue, le hacía sextil a la luna, o sea que la luna, que es algo vincular, claro, y que tiene que cambiaste ver con las de relaciones. casa, de Y hogar. también, claro, la luna se Mm. ve la movilidad de uno, ¿no? La casa, ¿dónde ubico mi casa? Exacto. Entonces la ubiqué en Un otro lado. cambio de casa, cambio de todo, por así decirlo, de cómo te sentías interiormente, es muy, muy increíble. Y aparte, también tenías a Quirón sobre tu luna. Y Quirón, que es esa herida, por más de que sea una herida, se le conoce como el arquetipo del sanador herido. Y uno sana sus heridas ayudando al otro. Y es exactamente lo que vos estabas haciendo. Vos estabas curando esa herida de la niñez, de tu madre, del hogar que no tuviste, la acogida, haciendo eso por los que más lo necesitaban. Entonces es como muy, muy hermoso ver Muy eso. bonito, sí, sí, sí. Y además el Plutón le hacía un sextil al Plutón, que está acá arriba, que antes lo mencionamos. Y el Plutón de María José, que ella decía, no, yo no soy para nada ambiciosa en el sentido de que no me interesa ser como poderosa, como se entiende de una manera como mal, ¿no? Sino como que justamente su Plutón tiene que ver con una imagen de poder, pero que tiene que ver con algo altruista, con una ayuda para el bien de la humanidad, ¿no? Y justamente Mm, por varias cosas, este Plutón acá que se despierta por los tránsitos que había. Entonces es como, se despierta bien, ¿no? Porque miren acá en la columna de la izquierda que pusimos, mm, digamos,
los tránsitos que son fluidos y positivos, y mirá, son muchos más que los que están en rojito, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, dijimos, ah, este viaje seguramente habrá sido la bomba para Claro. María Y José. ese Plutón está en la casa 9 que es del extranjero, o sea, más literal imposible, porque no fue que lo hiciste en tu barrio, en tu comunidad, sino fue en otro país Totalmente. lejano, ayudando a gente que no tenía cómo devolverte el favor, por así decirlo. También tenías los nodos, entonces era parte como, sí, el destino. Eso que era lo que estaba escrito, como que tenías que vivir. Los nodos están tocando al sol, claro, están tocando esa esencia libriana de querer ayudar al otro, de la armonía, de buscar paz, de buscar justicia. Muy, muy lindo. Sí, no, es re lindo. Y además el Plutón este, además de hacerle sextil al Plutón, este Plutón está tocando este eje que está acá marcadito en rojo, que tiene que ver con de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Es un eje así un poco destinal. Y entonces Plutón es como que ayuda en esta gran transformación de tu vida en este momento. O sea que en ese momento los astros estaban de tu parte, ¿no? Mm, Después acá en la parte roja, digamos, se ve Saturno, que es la parte como de la autoridad, podría representar a tus familias, como te dijeron, bueno, no sé por qué te vas, ¿no? Los tenía como en contra un poco, pero los otros tránsitos son más poderosos, así que ganó el bien en este caso. claro, igual tenías el Neptuno, porque en la casa 6 del trabajo, ¿en la casa 6 o en la casa 5? No estoy muy segura. Que no sé qué me vas a contar. El Neptuno, que lo marcaste ahí, Neptuno, cuadratura, estoy Cuadratura hablando de las 5-6. 5. Sí, Las 5-11 o 5, 5-11. 11. Claro, entonces algo ahí, como que al principio tal vez con las relaciones, con los amoríos, como que no estaba muy claro, o también dio paso al amor, ¿no? Porque uno cuando se enamora es como que no está muy claro, pasan las cosas. Entonces el enamoramiento siempre es un poco así que viene de la Sí, mano porque de más el Neptuno. Urano estaba en trigono con la casa 7, que es la casa de María José, ahora no está entendiendo nada, pero bueno, Sí. este es el punto de la, digamos, la casa que tiene que ver con la pareja, y el Urano como entrando como por la puertita de la pareja, pero de una manera así como repentina, ¿no? No sé cómo fue este amor, si fue como de repente, no te lo esperabas y de repente apareció. No, para nada. No, fue para nada porque era mi compañero de trabajo. A mí me gustaba otro compañero suyo. Yo no, sí, yo a priori no. Pero a medida que lo fui conociendo como persona, fue una cosa como totalmente inesperada y no planificada. Así que sí, fue Claro, así. muy loco, porque bueno, hay partes en la carta que representan tipo romances fugaces, ¿no? Como la casa 5, pero en ese momento te estaba tocando las 5 y las 7, lo que hizo que te casaras, que te quedaras más tiempo, que te establecieras en Colombia. Entonces, muy, muy interesante ver eso. Como, Tuve un par de relaciones justo antes de irme a Colombia, que de hecho se terminaron porque el chico con el que estaba no aceptó que yo me fuera. Y Pero sí, fue luego de 8 años, ¿no? Esto que eh, estás hablando. esto no, fue antes antes de de irme a irme a Ah, Colombia. Colombia. antes, Puede ser antes. que también hable de eso, la parte de la confusión puede ser eso, ¿no? De que te fuiste a Ah, ok. Colombia y Sí, entonces ahí la relación no Sí, estaba me muy parece que clara. sí, era Puede eso. ser que esa cuadratura hable de eso y sí. la casa Yo, 7 yo hable tenía de lo que te tenía una casaste. relación sí, con un chico y lo que pasa es que fue muy curioso porque él terminó la relación porque yo me iba a Colombia, pero estando Mm. allí me buscó y me dijo que se había arrepentido, que si podíamos continuar y yo le dije ¿Ves? que no. Ahí, Carol, Neptuno, ahí Típico, como teniendo Neptuno, porque Neptuno confusión, ¿no? es Trayendo, confusión, no es claro, tú un no poco sabes las aclara la cosa. intenciones que traen detrás, no hay que confiar, es algo que no es muy bueno. Qué bueno que no elegiste por ese porque no está nada buena la cosa. Sí, sí, de pronto fue eso. Mm, Y hay una cosita que María José nos contó, así en privado, que cuando ella fue en este viaje a Bogotá, bueno, otro pueblo, pero ahí en Colombia, y que cuando bueno, que nos cuente ahora ella cuando fue por este trabajo, en esta escuela, y lo que le hicieron en la entrevista de trabajo, por favor. así, muy interesante. Esto fue ya muy al final de mi estancia. Realmente fue en Manizales. Yo viví los 2 primeros años en Bogotá y los últimos 6 en Manizales, aunque entre medias viví varios años fuera de Colombia y en otros países también. Pero bueno, eso fue muy, muy al final de mi estancia en Colombia y previo a mi regreso a España porque decidí separarme de mi esposo.
El último trabajo que tuve fue a través de mi profesor de yoga, me comentó que estaban buscando una profesora de inglés para el colegio y que era un colegio basado en la astrología y en el yoga. Un colegio rural de niños con discapacidad y niños tutelados por el gobierno que no los admitían por algún tipo de discapacidad o de condición. Algunos eran también pequeños infractores, pues por algún tipo de condición de salud mental o personal o situación legal, no los admitían en ningún colegio privado ni en el sistema público. Entonces, bueno, pues un colegio que de alguna manera los recogía, por así decirlo, ¿no? Como su única opción educativa. Eh, bueno, pues yo estaba desempleada, necesitaba ahorrar porque ya había decidido separarme y volvía un poco a casa sin nada y acepté el trabajo. Para mi sorpresa me comentaron que la entrevista para seleccionarme sí o no iba a ser mi carta astral. Bueno, pues suministré los datos y me pusieron cita y el director del centro me entrevistó, o sea, me hizo una lectura, me devolvió la lectura de la carta astral y lo que yo, o sea, lo que yo entendí fue que lo que ellos estudiaban en la carta astral es que, o sea, es que digamos, el ser más, la esencia de la persona fuera en la línea, fuera en una línea tal que yo pudiera aportar luz y color a los niños. Es decir, que fuera una persona que pudiera acompañarlos en ese desarrollo espiritual en el que ellos trabajaban. Que si era una persona que no tenía nada que aportar desde el punto de vista más espiritual o más emocional o más que a ellos no les interesaba lo académico tanto como lo emocional y el desarrollo personal de los niños, ¿no? O niños y adolescentes, porque yo daba, pues, o sea, se daban todos los niveles hasta bachillerato. Y bueno, pues para mí fue una experiencia aterradora, porque era la primera vez en mi vida que me enfrentaba a la astrología y la lectura fue impresionante, hasta el punto de que salieron cosas de mi familia, de esta familia tan peculiar en la que yo me crié, que nadie, absolutamente nadie sabe, nada más que mis hermanos, porque han estado ahí en ciertos episodios dramáticos. A nadie he compartido ciertas, y sin embargo aunque el director hizo énfasis en que ni iba a mirar el pasado, ni iba a mirar el futuro, sino el presente de lo que yo era y podía transmitir, necesariamente salieron algunas cosas, porque lo pasado y evidentemente permea lo presente y lo futuro, y fue aterrador porque era mi cara de esfinge, y yo no quería decir nada, porque yo decía, si este señor sabe de dónde vengo yo, o sea, no va a querer que estos niños estén a mi lado jamás, porque o sea, va a ser va a pensar que vengo con el mismo tránsito de salud mental que mi madre y mi familia en general, ¿no? Entonces yo era a todo, pero fue muy bonito porque realmente me contrataron, fue una experiencia magnífica, muy dura, porque yo a pesar de que tenía experiencia docente, nunca había trabajado con niños con necesidades especiales y me enfrenté a situaciones complicadas a nivel de manejo también de situaciones, pero fue muy bonito y muy duro porque yo estaba en plena separación, aunque seguía conviviendo con mi pareja, estábamos separados, fue súper doloroso y lo intentamos y no funcionó, y yo iba rota completamente a clase, pero no se me podía notar, entonces fue muy duro, pero muy bonito a la vez y muy sorprendente, porque lo cuento y la gente cree que me lo he inventado, que es imposible que en una entrevista sea la lectura de tu carta astral. Y hasta Y yo me así lo fue. creía. Mm, Sí Bueno, fue. esas técnicas últimamente se están usando más. Obviamente que Mm, en ese caso era algo como no tan normal en aquella época, pero últimamente la gente que trabaja en recursos humanos está optando más por eso, para hacer grupos, para ver el tipo de trabajo, porque no es lo mismo si tienes una actitud muy comunicativa y el trabajo es serio en una oficina, o si todo lo contrario, necesitas una persona extrovertida y la persona es súper tímida, ¿no? Como que muy organizada, muy buena para los procesos, pero le cuesta, ¿no? Entonces, eso es muy bueno o sea, es un nuevo tema que la astrología está trabajando.
y cada vez es más popular en empresas, cada vez Fantástico, más fantástico popular. Sí, saber, sí, porque, sí, sí. porque es para tanto la persona que va a trabajar esté a gusto y esté en su lugar, como para la persona que lo va a contratar, que tiene ya sus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, en esta escuela seguramente vieron toda esta parte sagitariana tuya, ¿no? Como de buena docente y también esa luna en la casa 12 que es como todo amor, ¿no? Si está equilibrada. Y eh, no solo eso, el Júpiter en la 3 en Siempre en la Piscis, que es el 3 signo totalmente. de ayudar al necesitado, los niños tenían problemas, entonces estabas como la maestra y el Y la casa Júpiter 3 que creo, representa la escuela, o sea que y la estaba justo ahí. comunicación, el aprendizaje en la primaria, por ejemplo, y está conectada en un aspecto que es como una conexión buena con el Mercurio, que el Mercurio representa a los niños, los grupos de niños, entonces muy, muy interesante, ¿no? Mm. Wow, increíble. Carol, ¿qué hacemos el pequeño anuncio Ah, que tenemos? bueno, para nuestros oyentes que nos siguen en el podcast, queríamos invitarlos. Estamos haciendo un calendario para el 2026, un calendario astrológico que viene detallado de cada mes con las energías, con las lunas, los eclipses y viene acompañado de un calendario online. Entonces, para que las personas que quieran seguir cómo vienen las energías del próximo año está un poquito mejor detallado, ¿no? Y para todos los locos de la astrología como nosotras puedan comprarlo, tenemos toda la Nos quedó información. precioso. Bueno, ya Exacto. iremos informando en cada episodio y pondremos el link aquí abajo para... Y lo tenemos disponible en español, en inglés y en alemán también, creo, sí. Invitados. Buenísimo. Y ahora hay una parte de nuestro podcast que, bueno, depende de las entrevistadas, pero es algo que nos encanta con Carol, que es la carta relocalizada, pero porque las dos somos inmigrantes y entonces vivimos en nuestra propia piel lo que significa, ¿no? Este cambio de la carta natal vivida en otro lugar del planeta. Y a las dos nos funciona bien y también conocemos gente que les funciona bien y entonces, bueno, es como nuestro juguete ahora para poder Claro, ir o sea, viendo. no es como que la carta, o sea, tú sigues teniendo tu carta natal con la que naciste, esa va a estar funcionando siempre, pero cuando uno se va a otro país es como que, por así decirlo, la carta cambia, ¿no? Y los planetas se ponen más en énfasis, o algunos, o otros se esconden más, entonces por lo menos tú en tu carta tenías ese Plutón en la casa 9 o entre la 9-10, sí. profesión, claro. Y cuando te vas a Colombia, eso se va un poco más inconsciente, como que se va un poquito, se esconde más. Y otras cosas se ponen más a la luz, ¿no? Y a ver, en Colombia aquí se te pone el Bueno, el Urano, ¿no? Mercurio, ¿no? También Mercurio Y en el la 1. Mercurio en la uno. Entonces, eso habla de que estabas trabajando con niños, el aprendizaje, la comunicación, o sea, increíble. Y Quirón en la 6, entonces también habla de que estás trabajando con gente que tiene heridas, problemas, como contaste. Y el ascendente en Libra, que es su signo, que justamente el ascendente es yo aprendo de las relaciones y de hecho tuviste una relación Y muy te linda, casaste en ¿no? Colombia, entonces Mira qué más loco, ¿no? literal, Sí. imposible. Y Y también tienes, perdón, la luna con Neptuno, que se va a la casa 2 que tiene que ver con mm, la autoestima. No sé, ahora nos vas a contar, pero seguramente ahí fue un lugar también como para uno, para recuperar, ¿no? Tu espacio, tu autoestima, mm, tu lugar, tu poder, ¿no? Tus valores. Entonces, bueno, por un poquito por lo que nos contaste, fue una experiencia como variada. Em, y pero el de cierto modo tenías un hogar en Colombia, porque hiciste un hogar, hiciste una familia, te casaste, tú tenías una luna, tú tienes la luna en casa 12 que es un poco más privada, por así decirlo, y con todo lo que traías de tu bagaje en la casa en Colombia, como que tuviste la posibilidad de mostrarlo de alguna manera, casándote, formando hogar, como dices, no olvidas Colombia, aprendiste mucha cosa de ahí, entonces de cierta manera eso te ayudó a ganar seguridad en ti misma, ¿no? Esos son parte también de tus recursos, de lo que... Sí, y aquí el Saturno, que lo hablamos hace poquito, que tenía que ver con tu estructura, con tus raíces, con esta cosa, Ujú. ¿no? de construcción de la familia adentro, está aquí elevado, ¿no? Entonces tuvo mucho sentido en tu vida, tiene, o sea, es como que ahí encontró como un camino, digamos, ¿no? Como para esta construcción
interna y también bastante concreta, porque te casaste, digo, más allá que no tuviste hijos, creaste una familia por el tiempo que fuera, ¿no? Y el Urano estaba angular, ¿no? Como me parece, está en la Urano está 12 angular. angular. Sí, sí, sí. Y, y en tu carta eso habla de la casa 2 de los recursos, no sé cómo fueron la ganancia del dinero, tal vez no fue muy estable, tal vez venía, iba a los trabajos, el dinero, era como que eso no se veía muy, muy claro, por así Muy, decirlo. muy inestable como ha sido siempre Mm, mi vida. Trabajaba por épocas. En general, digamos que la estabilidad, mientras estuvimos bueno, cuando conocí a mi exmarido, él vino a estudiar, nos vinimos desde Bogotá, fuimos a estudiar a España, entonces yo, digamos, fui como la responsable de la economía durante los mm, 6, 7 años que él estudió el doctorado. Cuando volvimos a Colombia la segunda vez a Manizales, se invirtió un poco el orden. Él consiguió una plaza de la universidad y era el que tenía un poco más esa figura de proveedor, ¿no? Entonces, pues yo me dediqué un poco sinceramente, a explorar laboralmente otros espacios que a lo mejor en España o en otros países eran más difíciles y allí se me permitía. Di clases en la universidad, trabajé en proyectos súper creativos. Más libre, ¿no? Pareciera. Muy libre. Sí, 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 iba y mm, venía como autónoma todo, o sea, aceptaba lo que me salía. Trabajé muchísimo con él también, de manera totalmente voluntaria, o sea, nosotros hacíamos mucho tándem a nivel comunitario también, entonces muy buena parte de mi vida era acompañarlo, de hecho es realmente la razón por la que me separé, porque yo me desdibujé muchísimo en él. Él es una persona muy, muy fuerte, muy, muy potente, con una personalidad muy arrolladora y un carisma y una dedicación social a los demás muy, muy importante, pero claro, a nivel emocional complicado, ¿no? Porque le cuesta mucho darse, incluida a mí. Entonces yo me estaba desdibujando porque me metí mucho en su proyecto de vida y descuidé mucho el mío. Para mm, cuando me di cuenta de que estaba descuidando el mío, ya era tan fuerte el descuido que no me quedaba más remedio que separarme para poder reafirmar ese yo. Entonces, esos años fueron un poco de, como siempre hice, sin ninguna planificación, tierra cero, polo a tierra cero, o sea, totalmente ahí saltando en el aire de un trabajo a otro, a cada cual más divertido y más interesante, más comprometido, más profundo, más emocionante. Así fue, seis Está años. ese Urano angular, bueno, todo lo que acaba de decir, ¿no? Que además Trae viene de la muchos casa cambios, sí. 5, súper Mm, creativo, ¿no? Hacer cosas diferentes, como mm. pasársela bien, ¿no? Súper interesante. Todos los proyectos. Y es muy interesante lo que cuentas porque todo lo que traías de tu casa 12 esa luna de ayudar al otro, Neptuno también es Sagitario, que es un poco soñador y como que no ve la realidad, como que está un poquito nublado y como que se da por entero. Pasó a tu 2. Entonces también habla, también puede ser de ese trabajo que hiciste sin cobrar, de voluntaria, como ayudando a los otros. Pero claro, ahí hay un poco de confusión en la parte financiera, ¿no? Como que no se ve muy claro, ¿no? Wow, Mm. muy Y después lo interesante. que comentaba, bueno, comentabas un poquito de la relación que tuviste con tu exmarido. Hay una tendencia de las lunas en doces a entregarse demasiado a la pareja, ¿no? Entonces, como algo de vida, yo sé que es muy difícil para una luna en 12 poner límites, pero es como Mm, una parte del aprendizaje, ¿no? Porque además tu luna, además que está en la casa 12 que tiene que ver con ese inconsciente colectivo, es como si, yo siempre mm, explico como si el planeta estuviera detrás de uno, entonces uno lo siente pero no lo ve, entonces no mm. sabe muy bien en qué posición está. Y al tener a Neptuno al lado, o sea, esto amplifica, ¿no? Es como lo hace Sí, más aún nebuloso. Entonces, bueno, esto como tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? En la hora de las relaciones futuras, porque sí, es es un... como que das el autosacrificio, ¿no? Como que te Sí. entregas totalmente y no te das Tiene esa parte cuenta. hermosa Mm, de eso me entrego, que yo creo que es por eso que te contrataron en la escuela, entre otras cosas, pero es como mucho corazón, pero por otro lado es como que ya me fusiono tanto con el otro que no sé dónde, es como, ¿no? Como donde empieza uno, empieza el otro y es todo ahí Sí, un caos sí, amoroso. sí, tal cual. Y ahora María José vive en Las Palmas de Gran Canarias. ¿Y cómo te va acá?
qué buena pregunta. Pues la decisión de venir aquí habría si hubiera habido un tercer hito en el cuestionario que me pidieron rellenar, habría sido este. Llevo 3 años y medio en Las Palmas como una decisión vital muy fuerte por una apuesta de pasar al polo a tierra en mi vida, por primera vez en mi vida. Me ha costado 50 años, me quedan muchos menos por delante, pero no importa, hay que llegar cuando se llega. Realmente es muy tópico lo que voy a decir, porque a mí fue el COVID el que me sirvió de revulsivo. O sea, la pandemia me pilló en otro de mis viajes. Estaba en Camboya trabajando de cooperante en otro proyecto social. Llegó la pandemia, llegó el fin del proyecto, llegó la repatriación y me encontré de regreso en España con una pareja con la que la relación estaba absolutamente muerta, en una ciudad en la que no quería estar, en un país en el que yo creía que tampoco quería estar. Y nada, me separo, me vuelvo a separar de mi segunda pareja. Durante un año estoy sola, estamos ambos en la misma ciudad, un poco va y viene, lo volvemos a intentar, no funciona y termina mi trabajo en otra ONG y decido que voy a cumplir un sueño que siempre quise tener, que es vivir en las Islas Canarias. Soy súper amante de las islas, he vivido en varias y al final dije, bueno, son tiempos convulsos, ahora mismo igual no están las cosas para irse a vivir al extranjero, los proyectos de cooperación estaban súper parados, estaba todo muy poco claro, muy turbio y dije, pues bueno, voy a hacer un paréntesis, voy a instalarme en las islas, voy a buscar el calorcito, no quiero pasar nunca más frío, quiero tomar distancia de mi pareja y quiero un poco empezar de cero. Y llego aquí y con el tiempo de 3 años después me he dado cuenta que realmente la vida lo que me estaba poniendo por delante es mm, un echa raíces y pon un polo a tierra. Mis valores siguen siendo los mismos, mi esencia sigue siendo la misma, pero tenía necesidad de tener otra vez un hogar, pero un hogar ya definitivo, o sea, un hogar fuerte, un hogar, un referente, un grupo y un dejar de saltar de flor en flor y yo creo que también a nivel personal y laboral desplegar esas potencialidades en las que yo nunca he creído y que pues parece ser que las tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues llevo 3 años y medio creando hogar, creando red, creando referente, creando mi vida aquí, súper feliz. O sea, yo creo que estaba destinado y predestinado. Ay, hermoso, Eh, lo que acabas de decir, ahora te explico. Sí, yo creo que sí. De hecho, muchas veces le digo a la gente, porque aquí la gente dice, ay, en Canarias, ¿quién se aguanta porque tienen un carácter como los latinos? Digo, pues yo creo que mi paso por Colombia para mí fue prepararme para llegar aquí, porque es que yo estoy encantada de la vida. Si la gente va lento, genial. Si la gente tarda en tomar decisiones, estupendo. Si la vida es tranquila, maravilloso. O sea, no sé, no puedo ahora mismo imaginar otro lugar en el mundo en el que quisiera vivir. No lo hay probablemente. Y Una aquí estoy. pregunta, ¿de qué estás trabajando ahora, María José? Ahora llevo 4 meses, por casualidad de la vida, de hecho esto es graciosísimo, estoy con la misma organización con la que me fui a Colombia, con la misma, o sea, cerrando el círculo, o sea, de hecho estoy trabajando con la que fue mi jefa hace 25 años, la que me dio la oportunidad de trabajar en el primer trabajo en una entidad social que tuve, me la he encontrado 25 años después. O sea, es impresionante. O sea, he vuelto a lo que era hace 25 años, pero con todo una vida de tumbos y de golpes y de volverse a levantar y de cosas maravillosas también. Soy la responsable de comunicación de una organización social eh, de cariz religioso, aunque yo no me considero una persona religiosa, pero yo empecé así y así parece que continúo. Y es impresionante porque es que hay veces que digo, no, que no entiendo cómo he llegado aquí, porque yo tenía otro trabajo, pero de repente
a través de compañeros de trabajo y amigos me dijeron, mira, está abierta esta vacante, ¿por qué no lo intentas? Y yo dije, no me interesa ni lo más mínimo, pero voy a enviar mi currículum. Y sorprendentemente, después de un proceso de selección bastante duro y bastante largo, me llaman y me dicen, no, es que queremos que seas tú. Y yo dije, pues vale, pues vale. Y ahí estoy, llevo 4 meses y medio, casi 5. Miren qué interesante, cuando ella contaba Wow. de que ella decía que era su destino estar en Canarias, yo me miraba la carta y decía, no puede ser. Para aquellos que no estén mirando, resulta que la carta natal de María José, como ella nació en Madrid y ahora, o sea, y movemos la carta, digamos, a las coordenadas donde están las Canarias, no se mueve tanto como la carta que vimos cuando ella estaba en Bogotá, ¿no? Digamos que la ruedita no gira tanto, pero sí que cambian algunas cúspides o entradas de casas. Entonces, ese nodo norte que te dijimos que tenía que ver con las personas importantes en nuestra vida, tiene que ver también con el cuerpo físico y tiene que ver con el destino, es algo como muy kármico, ¿no? Depende, algunos le hacen la lectura kármica, pero tiene que ver con algo así destinal. Y está muy cerca del ascendente, que es lo que yo tengo que aprender en la vida. O sea, es como que yo voy hacia ahí, ¿no? Entonces, yo te escuchaba hablar y yo, no sé, Carol, pero es que No, yo increíble, es estoy porque, como claro. alucinando porque nuestra primera entrevista estamos acostumbrados a hacer carta natal, pero es al revés, es como que nosotros empezamos a Mm, hablar y después la persona te cuenta, pero ahora tú mm, no cuentas, lo miramos y decís, no, no puede ser que sea tan literal, ¿no? Entonces, bueno, acá el nodo mm, norte, en el ascendente, después el sol, que vos lo tenés en la parte profesional, sigue estando, pero se pone en la cúspide que tiene que ver con la casa de los grupos, esto que vos decías que armaste de las con instituciones redes, también. instituciones a más Mm, altruistas, más de carácter humanista, ¿no? Tipo ONGs. Entonces se pone ahí en la cúspide y es como que uno brilla más. Bueno, lo que te está increíble. pasando, ¿no? Y Y después el me parece Urano te muy cambia cool. la 11 también. Y Entonces, el todo lo Urano, que con exactamente, comunicaciones, que estás trabajando con redes está hermoso ahí, sociales, Urano. con tecnología, increíble. Sí. Sí, sí. Y el Saturno que pasa de, bueno, en la casa 7 a la casa 8 como que ahí yo creo que estás como profundizando, vuelvo a hablar del Saturno porque me parece como muy importante en tu carta, Mm, eh, esa construcción, ¿no? De la familia interna. Entonces es como que ahí puede ser que por momentos sientas alguna como, ¿no? Como que tengas que pasar como pequeños periodos de crisis o de replanteamiento, de ver las sombras del pasado, estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí es como que cuando uno ve las sombras ya puede salir a la luz, así que me parece que tengo un crecimiento profundo ahí donde estás viviendo ahora. em, Y es y muy loco porque Saturno también habla del pasado y estás trabajando con alguien que totalmente. remonta a tu Ay, pasado. sí. Y Saturno es el arquetipo del trabajo, entonces es muy, muy Y loco. además pusimos, Carol, Sí. pusimos estas dos cartas Mm, porque tenía que ver con la historia de María José, pero no sabíamos esto, ¿no? Que mm, estás trabajando con la misma organización. Sí, Cosas muy interesantes. hay dos cosas ahí también desde lo personal, porque esta segunda pareja que yo hace 10 años que la conozco y que ya nos habíamos separado, me sorprende hace 2 años diciéndome que viene a vivir a Tenerife. Y entonces lo volvemos a oh, intentar, no funciona y yo he aprendido muchísimo. Ya. O sea, eso que decían antes de poner límites, pues fue como un darme cuenta de esos bofetones de repente. Entonces ha sido como, es como que mi pasado, yo estoy aquí intentando abrirme camino en un presente futuro, pero es como que mi pasado vuelve a enseñarme de manera a veces no placentera, vuelve como a tentarme de alguna manera y me ha pasado en los dos ámbitos, en el laboral y en el personal también. Entonces es como wow. esas barreras que constantemente parece que me toca saltar. Es claro, para que continúes aprendiendo la lección que no aprendiste antes, ¿no? Como que te vuelve a mostrar nuevamente y ese planeta también en tu carta natal habla de la pareja, ¿no? Del otro. Entonces, muy interesante que te lo volviste también a encontrar. Y también, también te cambia Plutón de la 9 a la 10, ¿no? Entonces, como que te da más poderío en la parte pública, en un trabajo. Tal vez no sé si trabajes con gente que tiene cierto poder, cierta influencia. Entonces, eso también habla de las personas con las que trabajas, ¿no? Y también te El- da esa capacidad a ti de tener más poder, una figura más influyente. Muy, muy.
El medio cielo está en Virgo y el Mercurio está en Once, entonces ahí es como también medio cielo en Virgo, como que es esta cosa más de orden, de gestión, como de Y más te da de la tierra que te planeación. falta. La tierra, por eso, ¿no? Como que yo creo que ahí Sí, sí, a nivel sí. profesional puedes construir más, ¿no? Puedes Mm, construir, puedes darle un orden y con todo esto que estás hablando, ¿no? Estos mm. proyectos así de ONGs, eh, Increíble, sí. increíble. Sí, O sea, como que estás sí, entre tu, si bien eres muy nómada y te gusta viajar, estás cerca de tu casa y no tan cerca, entonces es como un lugar ahí en el medio que te puede sí, servir sí, sí, mucho. sí. Yo ahora Sí, voy a hacer una tontería, pero el fondo del cielo está en Piscis y está en una isla, hola, Sí, rodeada en el increíble. océano. No, sí, sí, increíble. además concluí con el tiempo, concluí que nunca más quiero estar lejos del mar. Sí, es algo que es una decisión firme. No, no puedo estar lejos del mar. O sea, lo quiero frente a mí lo más cerca posible. Entonces, Podría el ser concepto, esa luna Neptuno que esté ahí hablando también, ¿no? Necesita eso, ¿no? Esa Sí, parte. es como hay una parte que te cura ahí. De sí, meditación, de estar más sí, sola contigo misma, de sí, entender ciertas total, cosas, tal cual. ayuda Sí, muchísimo. sí. Mm. Sí, es mi vía de escape, mis amigos lo saben. Conmigo no se puede hacer planes para ir a la playa porque a la playa voy sola, yo. Ay, qué lindo. Qué lindo. Mm. Bueno, creo que llegamos al final. Ah, no, nos falta una cosita más, ¿no, Carol? Sí, Eh, queríamos hacerte unas preguntas así un poco Claro. capciosas, porque Ay, estamos, madre. pero más que todo así de humor, como normalmente las personas tienen una idea sobre los signos zodiacales y queríamos saber con qué signo zodiacal no te llevas para nada y cuál te gusta o con cuál sientes cierta afinidad normalmente. Vale. Uf, creo que no me llevo para nada con los Escorpio. la plutoniana. Sí, es muy Porque yo interesante. entienda lo que es ser Escorpio, ni mucho menos, es porque me ha ido bastante mal, desde hermana Ah, hasta amigas o amigos, o no parejas, sino mm, intentos de... Qué es lo que no te gusta, digamos? Así son personas que no son nada, no van de frente. Yo me manejo muy mal con la oscuridad y la diplomacia y la mentira. No, no, porque no la entiendo, no la capto y cuando me clavan el aguijón, oh, para mí es una decepción tremenda. Entonces, tienen personalidades que me resulta muy difícil descifrar. Y Mm. como yo no, las segundas, las las agendas ocultas no las entiendo ni son mi especialidad, pues me tiendo a huir de ellas a terminar las relaciones de una manera muy, muy dramática en general. Los que te gustan y los signos que te gustan, o el signo que te gusta. Pues no lo sé, yo por ejemplo, creo que tiendo a sentirme atraída hacia los Libra. Mi marido, mi exmarido es Libra. Eh, y es como... Es curioso porque creo que no me funciona tanto a nivel de pareja, sino que al final acabamos siendo los mejores amigos. Creo que es una atracción a nivel, es una conexión a nivel más profunda de amistad. energético, sí. Sí, energético, exacto. Mm, De saber que igual estamos en la misma onda, en la misma misión, de que a lo mejor somos más transparentes en algunas cosas o más inocentes, no lo sé. Eh, Me parece. Y luego he tenido algunos amigos Aries también, incluso familiares, mis sobrinos, que me parece gente muy, muy tranquila, con la que es muy fácil. A lo mejor no me motivan tanto, o sea, no me apasionan o no me incitan, pero me es muy fácil, me resulta gente fácil. Eh, Sí, yo creo que al resto, no sé, al resto creo que no les sé. Mi hermano es cáncer y es una persona complicada también. Algunos cánceres son como, uff, los quiero muchísimo, pero uf,
Con un poquito Saturno en mejor. Cáncer, claro. Pero es como, te quiero un montón, pero si yo fuera tu Mm. mujer no te aguantaría ni 3 días. O sea, es un poco como la conclusión. Eh, pero mi antagonista definitivamente son los Escorpio, definitivamente. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir, sin tener ni... Después de Escorpio viene Libra en el zodíaco, entonces es como Mm, si fuera tu pasado, digamos. claro. Puede ser, claro, tiene sentido. Mi hermana es Escorpio y ella abrió mucho camino con mi madre de alguna manera, ¿no? Como siempre Mm, digo, ella al final hay que entenderla porque ella se tragó muchas de las dificultades que los demás después vivimos de otra manera, ¿no? Entonces quizás es un amor-odio, ¿no? Que nos tenemos ahí. Puede ser. claro, y con lo de Libra también, porque tienes a Venus y a Marte en Libra, entonces como que Claro. atraes a todos los librianos de amistades, es como que tienen Y energías muy Aries es el signo parecidas, opuesto, entonces que ahí, viene de tu familia, entonces es una energía que ya conoces y claro, por se eso te resuena. parece bien, porque viene de tu familia, de tu hogar, increíble. Wow. Interesante. Ay, bueno, María José, estamos súper contentas de haberte tenido acá. Gracias por todo lo que nos Muchísimas contaste. gracias. Alucinamos, Gracias. todos nos miramos con Carol y era como, Mm, wow, no puede ser todo esto. Eh, Yo también, para mí yo sé que no han profundizado en muchas cosas y que si lo hicieran mm, sería mucho más alucinante, pero a mí o sea, me deja con la boca abierta, o sea, es impresionante, sí, así que les agradezco también, porque además esto me viene en esta época, igual me hubiera venido en otra y yo, como les dije, hubiera puesto la cara de esfinge que le puse a mi empleador, pero o sea, me viene en esta época en la que estoy precisamente o sea, consiguiendo sanar, pero sanar de una manera muy consciente, ¿no? No enterrar igual como hacía antes, ¿no? Meter la cabeza o huir de alguna manera, sanar a corazón abierto, ¿no? Entonces es súper bonito y creo que también esto estaba predestinado, yo creo. claro, viene en el momento Yo que siento que habla estás, desde la luna, no sé, como una apertura sí, total, una claro. Las cosa cosas desde el vienen en el amor. momento que uno está preparado, ¿no? Y Totalmente. es muy increíble. La idea de este podcast es mostrar casos de gente real, porque normalmente vemos astrología en un libro, pero no podemos hablar Estudiamos con a una los famosos, persona. ¿viste? Claro, para Las contarle cómo estudiamos. te sentiste en ese momento cuando Claro, te claro. pasó tal cosa. Entonces, fue muy, o sea, te Sí, agradecemos mucho tu apertura para Sí, contarnos con pasó. detalles todo lo que viviste, porque normalmente la gente no habla de ciertos temas, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo. bueno, Sí. gracias a ustedes, la verdad, muy interesante y ojalá pues pueda también orientar y ayudar a otras personas porque como han dicho ustedes bien, sin haberme conocido, está en mí, con lo cual si esto sirve para orientar a otros y otras y para abrirles maneras de autoconocimiento y de conocer a los demás, pues bienvenido sea. Bueno, nos despedimos hasta la próxima, nosotras. Muy bien. Damos un Bueno, besote. Para chao, ustedes muchísimas también. gracias. Chau, chau. Eso. Chao. Muchas gracias. Te esperamos en el próximo episodio con más historias y más astrología viva. Hasta la próxima.